ya nos los habían dicho que esto iba a ocurrir. ¿Dónde? En todo el cine. Estamos viviendo una película de ciencia ficción en tiempo real, Neomar. Mad Max. Mad Max, ¿por qué te recuerda Mad Max? Por la escasez de recursos. Por la escasez de recursos. Mad Max es una película de ciencia ficción que se enmarca en el género, en el subgénero de el sci-fi apocalíptico. Ahí hay varias. Está Nemesis, que también va más o menos igual, aunque Nemesis combina también la cuestión esta de la lucha por la supervivencia en un mundo poblado por máquinas y extraterrestres, etcétera. Sí, Mad Max, Nemesis, y está Matrix, que de alguna manera va más allá porque es una película post-apocalíptica. Es decir, ya se supone que en Matrix el apocalipsis ocurrió y lo que y en Matrix es una realidad virtual construida sobre para mantener a una gente en una realidad distinta a... Se supone que de eso se trata la lucha en Matrix. Bueno, y está la otra, Daniel, el seriado de Resident Evil, que sí tiene que ver con contagios, cosas, epidemias, pandemias, esas cosas. Luego está otra cosa muy interesante, ¿no? Que es ese subgénero de la ciencia ficción, que es el que habla del descontrol tecnológico, de la inteligencia artificial descontrolada, donde para mí quizás la más importante sea 2001, una odisea al espacio de Stanley Kubrick. En esa película en particular vemos cómo se crea unos niveles de inteligencia artificial que en determinados momentos son tan inteligentes que tienen vida propia y resulta ser que capturan la vida. Y esto me parece interesante porque todas las teorías que hay con respecto al origen de esta crisis está en un laboratorio donde se escapó algo. Esa es la gran discusión que hay ahorita, que en ese laboratorio se escapó algo y ocurrió este asunto, ¿no? Pero es que era lo mismo que se decía, Daniel, cuando la época del VIH, era lo mismo. Entonces... pero, y claro, eso se investigó, y yo no sé si tú viste, hay un documental, puedo buscarlo por allí y dejar el enlace, un documental que hicieron, creo que son unos belgas, que se llama El origen del SIDA, donde se habla, fíjate tú, de la vinculación posible, nunca comprobada, y nunca debidamente investigada, la posible vinculación entre la vacuna para la cura de la poliomielitis y el origen del SIDA. Parece extraño, pero no lo es. Resulta ser que para combatir la poliomielitis se empiezan a utilizar las famosas vacunas aquellas, y en las primeras vacunas, que recuerda que siempre el problema del SIDA está en que era una enfermedad que se supone que tenían ciertas especies de simios y se quería saber cuál era el eslabón que lo llevaba al ser humano, y ahí había miles de teorías que todas apuntaban al consumo de humanos de carne de simio. En África. En África. Pero resulta ser que se descubrió que en una de las dos grandes laboratorios que se encargó de investigar el tema de la vacuna contra la polio, utilizó al inicio riñones de una especie particular de simios del Congo belga, y era un laboratorio belga, y que de allí o sea, que de allí provino la cosa, porque después se detectaron algunos brotes y se dice, no, esta cosa viene de aquí. Luego se deja de utilizar. Inclusive en el documental hablan con personal que había trabajado para el médico buscando a los monos, y se va al sitio donde estaban las jaulas con los monos. Eso fue todo un tema. Lo que pasa es que a veces estas cuestiones médicas son bastante cerradas y nunca se termina de determinar por dónde vino el asunto.
Ahora, ¿puede haber sido eso? Bueno, quizás. ¿Hay alguna película que hable de eso? Sí, hay varias. Hay varias películas que simulan o que especulan con respecto a una gran pandemia, una gran epidemia. Pero hay una película en particular que, a pesar de que de lo que habla no es de una epidemia ni de una crisis epidémica, a mí me parece muy interesante por lo que plantea con respecto a una crisis global donde todo el mundo tiene que velar por sí mismo, porque no hay manera. A mí me gustó mucho esa película, a pesar de que no fue muy taquillera ni muy buena, y la película se llama Impacto Profundo. No la recuerdo. La película Impacto Profundo habla de la caída sobre la Tierra de un inmenso asteroide que iba a causar graves trastornos a el planeta, y los que sobrevivirían iban a ser muy pocos, no se podía ni estimar siquiera. Entonces se presenta la gran crisis, y todo esto parte de la investigación de una periodista. En esa película, el rol del presidente de los Estados Unidos, por supuesto, porque está el presidente de los Estados Unidos siempre, lo hace Morgan Freeman, es quien hace el rol del presidente. Y recuerdo bien lo que significaba en esta película, era algo interesante, cómo tenía que hacer el presidente para dirigirse a la gente, porque como todo el mundo está en peligro, todo el mundo se está yendo. Entonces, ¿cómo hace el presidente para mantener a la gente informada? Entonces, la sala de prensa prácticamente era el que manejaba la cámara, era el que hablaba, o sea, era una cosa. Y yo siento que de alguna manera eso no está muy lejano a la realidad en un caso de crisis real. Cuando tú ves que grandes dirigentes mundiales están expuestos a esta enfermedad y a esta crisis, tú te das cuenta de qué tan lejos se puede llegar y de qué tan grave puede ser todo esto. Y no queda otra cosa que uno ponerse a pensar en estas películas. Pues bueno, porque son como manuales de acción, ¿no? Las películas. Mira, no sé, pero yo me pongo a pensar en la guerra. Capacidad predictiva. Bueno, hay gente que, por ejemplo, Daniel, yo no vi nunca esa película, pero hay una película que anticipa el atentado a las Torres Gemelas, entiendo yo. Porque como el cine ha creado, no me quiero meter en otro tema, sino que te estoy hablando de catástrofes, de conflictos, de situaciones límite. El cine, como tiene la capacidad de situarte en escenarios que aún no se han producido y procurarle soluciones de ficción, entonces el cine es un elemento muy poderoso para eso, para generar escenarios sobre cosas que se pueden producir. Y yo creo que, más o menos, fíjate que nosotros empezamos a nombrar películas acá. Yo creo que sobre temas de crisis, por ejemplo, de epidemias, de contagios, de crisis política por un evento sobrevenido, porque a final de cuentas la crisis siempre es sobrevenida. Y es como que agarra a todo el mundo como, ¿cómo es que dicen? Lo agarra como, o sea, como ahí guindando, pues. Agarra a todo el mundo como desprevenido, agarra a los gobiernos y entonces colapsa a los gobiernos. Hay un elemento que a mí me parece interesantísimo de todos estos episodios, que es cómo se destruyen, por ejemplo, las actividades comerciales, cómo se destruye el día a día de la gente. Y entonces colapsan negocios, colapsan los sistemas políticos, colapsa todo, pues. No, todo eso que hay una... yo lo estaba revisando porque yo siempre he estado cerca a mi familia y en mi actividad profesional siempre he estado cerca de la aviación civil, una de las grandes damnificadas, pero el sector terciario, que es el que más, el sector servicio, que es el que más empleo genera y más ingresos o más aportes hacia el Producto Interno Bruto de los países, es el que más problemas tiene. El turismo, el transporte, los servicios financieros. Evidentemente hay una situación preocupante para muchos. Por ejemplo, en el caso particular hay que prohibir los vuelos, que esto prohíbe los vuelos entre Europa y los Estados Unidos. ¿Cuánto significa eso en miles de millones de dólares? El negocio. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Claro, y empieza Daniel, pero empieza una teoría alternativa sobre negocios que se potencian. Por ejemplo, a los comunistas y a los socialistas les encanta hablar de que estas crisis
y ellos parten de la teoría conspirativa siempre por el hecho de que la industria farmacéutica gana como nadie en estos momentos de crisis. Y bueno, uno no sabe qué tanto desierto hay o qué no hay desierto, pero lo otro sería también, y es como la brutalidad del caso, bueno, ¿y qué sería de si no existiese la industria farmacéutica en estos casos? Bueno, la humanidad estaría hace 300 años estacionada, ¿no? Entonces, el tema de cómo se caen los ingresos en los comercios, negocios que, bueno, lo que representa estar, ya lo que te habla la palabra cuarentena son 40 días por lo menos que tú estás improductivo, que no puedes hacer nada. Y el aislacionismo, el otro aspecto, Daniel, el aspecto psicológico, la duda sobre el otro, porque el otro siempre es el agresor, el otro siempre es el potencial agente de contagio, porque el otro es el que te va a llevar a la ruina, el que te va a desgraciar la vida. Entonces, todo el mundo se termina como aislando en sí mismo y se produce una especie de neurotización colectiva. Todo el mundo está así con los nervios de punta y ese tipo pero de... Pero fíjate tú que yo estaba revisando quiénes son los más vulnerables en el balance de la tercera edad, pero desde el punto de vista económico. El personal que trabaja en aerolíneas y en aeropuertos, en puertos, en líneas de transporte marítimo. Pero la gente ve esto nada más como el turismo, ¿no? Pero ¿qué pasa con las encomiendas? Con la carga, con la venta y exportación e importación. O sea, estamos hablando de que si no hay transporte, no vendes. Pero además de eso, todas estas empresas del índice Nasdaq, es decir, estas empresas tecnológicas, usted puede decir, bueno, no, esas son las que están dando. Bueno, Amazon no, porque para que Amazon venda, tiene que haber transporte, porque si no hay transporte no hay envíos, no hay paquetería. Por mucha compra que haya, pues. Y viene entonces y caen los precios del petróleo que ya habían caído por previsión a todo esto que va a ocurrir. Va a haber menos demanda de combustible. Porque no se usa automóvil, porque la gente se queda en casa. No se usa, bueno, no solamente automóviles, que ya creo. Y los aviones. El transporte en general. Además de eso, la generación eléctrica seguramente será menor, porque habrá menos fábrica, menos consumo de electricidad para actividades económicas. ¿Quiénes podrían terminar? Aparte de eso, fíjate, algo que me contaba en estos días, una oyente, una seguidora por las redes sociales. O sea, bueno, ella está en esta figura de autónoma o freelancer. Bueno, los freelancers tienen un grave problema dependiendo de la zona en el área en la que trabajen. Esta señora me decía que ella era fisioterapeuta en una zona turística de un país que no voy a mencionar. Y ella tiene un contrato. Ella da sus servicios a un sitio turístico como fisioterapeuta. Pero ella no es empleada. Ella trabaja por factura. Pero ese sitio turístico, al haber cerrado, ella solo daba buenos ingresos para ella pagar sus cuentas. Pero al haberse cerrado ese sitio turístico, ella no entra ni siquiera en el número de desempleados protegidos por la seguridad social, porque ella es freelancer. Entonces prácticamente hay gente que queda en la calle, gente que en los Estados Unidos trabaja por hora y tiene 2, 3 trabajos a la vez. Todos estos muchachos que están en Madrid, en Barcelona, en Argentina, en Perú, venezolanos trabajando en delivery de comida, por ejemplo. Que se supone que el delivery debería aumentar muchísimo, porque la gente se va a quedar en casa, ya no puede salir a comprar comida, va a pedir comida por... Y se potencia, Daniel, y se potencia una fuente de trabajo o una forma de trabajo que ya han de alguna manera previsto los expertos, que va a ser el nuevo método de trabajo en el siglo XXI, ya es así en buena parte, un nuevo sector de servicios, que es la gente que además de ser freelancer, o sea que son freelancer, pero que son freelancer, yo creo que resume mejor la figura del freelancer, con el equipo de la computadora, o sea que trabajo desde casa. Trabajo de casa. Que eso dicen, bueno, la gente que estudia, por ejemplo, el tema de la división del trabajo, que fue una revolución cuando salió en su momento, por ejemplo, en Inglaterra, y cómo significó, por ejemplo, la revolución industrial, todo este caso, dicen la nueva revolución del método de trabajo desde casa, cambia la manera del montaje de producción, cambia todos los esquemas, y ese trabajo
a priori, o sea, si nosotros ese método de trabajo, si lo evaluamos ahorita, es uno de los pocos que está como medio garantizado en medio de periodos donde la gente va a quedarse aislada en la casa. O sea, que fíjate que la cosa es interesante. Claro, hay que ver a quién le trabaja ese freelancer, porque generalmente un freelancer no tiene un negocio por sí solo, sino que es un tercero, es un prestador de servicio, claro, a una compañía más grande, por ejemplo. Me explico. Le hace diseño gráfico, le lleva las redes sociales, le hace el mantenimiento web a la gente que vende por la web, lleva por allí algún tipo de trabajo de contabilidad de una empresa, entonces lo tiene. Claro, pero si tu cliente cierra, ajá, se cae ese trabajo también. Claro. Tú sabes quiénes potencian en este momento o sea, van a ser ganadores en medio de esta crisis sin que se pueda pensar de la misma forma macabra que se piensa sobre la industria farmacéutica, por ejemplo, o sobre la venta de insumos médicos, que siempre se ve como, a esta gente le interesa que la gente se enferme porque, el capitalismo, no. Las empresas, que para mí son, de verdad, yo nunca, ¿no? O sea, hay algo que para mí es la maravilla del mundo, que son los servicios de consumo on demand, de televisión, música, cine. Netflix, Spotify, Amazon Prime, todos estos servicios de cable. ¿Por qué? Porque la gente se va a quedar en casa y la gente va a buscar entonces qué ver. También nosotros, los que tenemos canales en YouTube, los creadores de contenido, la propia YouTube como empresa, va a tener unos altísimos ingresos. Va a tener unos picos. ¿Por qué? Porque la gente, número uno, la gente va a buscar información. Número dos, la gente se va a quedar en casa y por ende va a consumir más contenidos. Y número tres, es obvio que muchísima gente se va a refugiar en la búsqueda de otros contenidos, tomando en cuenta que la crisis es de tal tamaño que no va a ser posible que las grandes cadenas sean capaces de abarcarlo todo. Entonces, todo eso genera una situación bastante rara, ¿no? En la que uno queda allí como por el medio diciendo, oye, pero ¿en qué mundo me tocó vivir a mí, no? ¿En qué particular el planeta nos tocó vivir? Y además de eso, fíjate algo de lo que pensaba hoy. Una de las grandes, o muchas de las grandes leyendas y de las grandes figuras religiosas veneradas en buena parte de los países del mundo, cristianos sobre todo, están vinculadas a el tema de la ocurrencia de estas crisis sanitarias. ¿Cómo? Por ejemplo, en 1600 y algo más, la figura del Nazareno de San Pablo se le dio la categoría de milagrosa, pues en medio de una peste que se vivía en Caracas, la gente desesperada pidiendo auxilio al Señor sacó al santo al santo Nazareno en procesión, y cuenta la leyenda que en medio de la procesión se quedó el santo atrapado en medio de un limonero, que de allí nace, y que como se quedó atrapado, la gente empezó a agarrar limones porque y empezó a tomar y entonces empezaron a tomar limonada, y entonces y ahí nace el guarapo de limón. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí nace esa gran leyenda de todo aquello de que, y incluso hay un poema de Andrés Eloy Blanco, El limonero del Señor, que habla sobre ese cuento. En la esquina de Miracielos agoniza la tradición. ¿Qué mano avara cortaría el limonero del Señor? Miracielos, casuchas nuevas con descrédito del color. Antaño hubiera allí una tapia y una arboleda y un portón. Calle de piedras, el reflejo encalambrado de un farol. Hacia la sombra, el aguafuerte abocetada de un balcón, a cuya vera se bajara, para hacer guiños al amor, el embozo de Guzmán Blanco en algún lance de ocasión. En el corral está sembrado, junto al muro, junto al portón, y por encima de la tapia, hacia la calle descolgó un gajo verde y amarillo, el limonero del Señor.
Cuentan que en Pascua lo sembrara el año 15 un español, y cada dueño de la siembra de sus racimos exprimió la limonada con azúcar para el día de San Simón. Por la esquina de Miracielos en su miércoles de dolor, el nazareno de San Pablo pasaba siempre en procesión. Y llegó el año de la peste, moría el pueblo bajo el sol, con su cortejo de enlutados pasaba al trote algún doctor, y en un hartazgo dilataba su puerta los hijos de Dios. La terapéutica era inútil, andaba el viático al vapor, y por exceso de trabajo se abreviaba la absolución. Y pasó el domingo de Ramos, y fue el miércoles del dolor, cuando apestada y sollozante, la muchedumbre en oración, desde el claustro de San Felipe hasta San Pablo se agolpó. Un aguacero de plegarias asordó la puerta mayor, y el nazareno de San Pablo salió otra vez en procesión. En el azul del empedrado regaba flores el fervor, banderolas en las paredes, candilejas en el balcón, el canelón y el miriñaque, el garrasí y el quitasol, un predominio de morado, de incienso y de genuflexión. Oh Señor Dios de los ejércitos, la peste aléjanos, Señor. En la esquina de Miracielos hubo una breve oscilación. Los portadores de las andas se detuvieron. Monseñor el arzobispo alzó los ojos hacia la cruz. La cruz de Dios, al pasar bajo el limonero entre sus gajos, se enredó. Sobre la frente del Mesías hubo un rebote de verdor, y entre sus rizos tembló el oro amarillo de la sazón. De lo profundo del cortejo partió la flecha de una voz. Milagro, es bálsamo, cristianos, el limonero del Señor. Y 20 manos arrancaban la cosecha de curación que en la esquina de Miracielos de los cielos enviaba Dios. Y se curaron los pestosos bebiendo el ácido licor con agua clara de catuche entre oración y oración. Miracielos, casuchas nuevas, la tapia desapareció. ¿Qué mano avara cortaría el limonero del Señor? Golpe de sordo mercachifle, o competencia de doctor, o despecho de boticario, u ornato de la población. El nazareno de San Pablo tuvo una casa y la perdió, y tuvo un patio y una tapia y un limonero y un portón. Mal haya el golpe que cortara el limonero del Señor. Mal haya el sino de esa mano que desgajó la tradición. Quizá en su tumba un limonero floreció un día de pasión, y una nevada de azahares sobre su cruz desmigajó, como lo hiciera aquella tarde sobre la cruz en procesión, en la esquina de Miracielos, el limonero del Señor. ¿Qué terminó ocurriendo? Que también los grandes ganadores en estos momentos de crisis son los credos, las iglesias, claro, los curanderos, los adivinos. Bueno, por ahí vi un tipo en México, Daniel, escúchate esta, que vendía gotas homeopáticas para prevenirse. Él no hablaba de nada en específico, él estaba hablando de unas gotas homeopáticas que reforzaban tu sistema inmunológico. ¿Tú sabes cuánto valen 3 dosis? Y el tipo lo anuncia así: 3 dosis por solo $500. Que $500 es plata aquí en cualquier parte del mundo. El tipo lo estaban denunciando por estafador y todo lo demás. Porque claro, el espacio para la superchería y cualquier tipo de cosa de superstición aparece, y hay mucho estafador beneficiado en toda esta. Hubo una gran plaga donde hubo, fíjate, una de las cosas que se tiene que no se puede, que va a tener muchos problemas y que va a estar muy en boga. Estos queridos señores que se dedican a la religión y que tienen contacto con la tecnología, como el amigo pastor que siempre nos ve, el pastor José, que está allá en los Estados Unidos, creo que está en Salt Lake City, está él. Él tiene su canal en YouTube y él tiene su iglesia virtual y él hace todos los días su pregón de la mañana, desde su oficina, en su canal YouTube,
Y eso, por supuesto, y su feligresía está con él allí, pues. Y eso, claro. Y eso es parte de la... Bueno, pero es que si no se pueden hacer grandes aglomeraciones, ir a misa es un peligro. Entonces, la misa virtual. No solamente ir a misa, sino que tú sabes que aquí todavía se estila, porque eso se estila en las grandes iglesias, en las grandes catedrales. Cuando tú vas a la iglesia católica, está la pila bautismal, donde tú llegas y mojas y te hace la señal de la cruz. Bueno, imagínate tú eso en tiempos de crisis sanitaria. O sea, entrar en una iglesia, ir a una procesión, los sevillanos deben estar contra el piso, claro. Porque no va a haber las grandes procesiones en Sevilla. A las que están acostumbrados. No, entonces, la comunidad cristiana en Israel, bueno, no te puedo ni contar. Sí. O sea, la religión de alguna manera, también el que se metió en las nuevas tecnologías, los que van a dar misas por YouTube, y por Skype, bueno, les va a ir muy bien. Los que están esperando dentro de la sacristía que llegue la gente a dar la limosna, mira, no van a, lo lamento. Van a tener que esperar un rato más. Van a tener que esperar, van a tener que rezar en silencio y Daniel, en soledad. Se nos acabó el episodio y quiero mandarle un saludo a nuestros amigos de Vinostrum. Por acá el Talisker 10. Te voy a echar un cuento un día de esto. Un día de esto vamos a hablar de este whisky, Daniel, porque esta es una entrada. ¿A ti te gustan los ahumados? El whisky ahumado. Sí. Esta es la entrada. Y después vas para arriba. O sea, después viene la Gabulin. Después viene el Ardbeg, que es como, dicen que eso es como tomar caucho quemado. Bueno, pero esta es la entrada, porque esto es redondito, chaval. Mira, la gente de Vinostrum se ha pasado con nosotros. A mí me hicieron llegar toro. El toro pata negra, que es un tempranillo maravilloso para tomárselo acompañando unas buenas carnes rojas, un buen plato de jamón serrano, unos buenos jamones curados y unos maravillosos quesos madurados. Es maravilloso este vino. Y Vinostrum se lo pone en la puerta de la casa. Por supuesto. Vinostrum, @Vinostrum58 son las redes sociales de la gente de Vinostrum para ponerse en contacto con ellos y, por supuesto, hacer sus pedidos de cualquier parte del mundo. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Sigan, por favor, el canal de Neomar Hernández. Les dejo allí el enlace en la tarjetica y, por supuesto, en los enlaces y en el comentario destacado se encuentra también el enlace en la descripción y en los comentarios destacados está el enlace para ver la primera parte de esta conversación en el canal de Neomar, El Fin de Político. Nosotros nos vamos, Neomar. Se acabó esto. Se acabó. Nos vemos la semana que viene.